tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es contarla. Esaú, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Berna? Muy bien, ¿y tú? Todo perfecto. Volvimos al horario de la noche. Sí, feliz de estar aquí sin perros ladrando y tantos carros pasando. Bueno, por lo menos se callan un poquito más. Y aparte la noche es más mafiosa, ¿no? Sí, se siente más de reunión de gangsters, entonces. Sí, más secreta, güey. Me late más. Volvimos por fin. Es correcto. Pero bien, listos para otra historia que creo que está muy chida. A ver, ¿qué me traes el día de hoy? Otro personaje no tan conocido. Okay. Bueno, estamos de acuerdo que son pocos los que son realmente conocidos. Y vamos a iniciar ahora con otro que no es tan conocido, pero es célebre y dejó muchas, por así decirlo, récords en la mafia, ¿no? Entonces... Me da miedo preguntar de qué son esos récords, pero creo que exactamente. Me voy dando una idea. Imagínate, o sea, para ser un buen mafioso y tener récords en la mafia, ya sabes hacia dónde va el rollo, güey. Pero bueno, vamos a iniciar. Quiero iniciar contándote y poniéndote en contexto. Imagínate que son los 70s, Nueva York, y todo lo que Hollywood nos ha regalado de cómo se vive, ¿no?, en Nueva York. De esa época. Las calles es una noche, son las calles de Nueva York, de Brooklyn, barrios bajos, y va un taxista. Entonces perfectamente te puedes imaginar un auto, un Ford taxista amarillo. Amarillo totalmente. Va ya a altas horas de la noche. Y en ese tiempo es una noche común para cualquier taxista y está cubriendo el horario de la noche, te digo, porque es más rentable, ¿no? Todos saben que es mucho más caro, bueno, es más caro la tarifa dinámica. Entonces dice, vamos a hacerlo así. Y por otro motivo es que toma el horario de la noche. Nada más y nada menos porque es policía por las mañanas. El salario del policía en los años 70 no era suficiente para mantener una familia. Entonces, muchos de los policías tenían dos opciones. Una de dos, o aceptabas sobornos o toda la cuestión de las pruebas que había, donde había dinero y pues una manita para acá. Claro. O tenías un segundo empleo para poder mantener un estilo de vida normal, clase media, en Nueva York. O sea, si eras un policía honesto, tenías que trabajar doble para poder mantenerte. Sueño americano, amigos. Exactamente, ¿no? Qué bonito, ¿no? Empieza hollywoodense. Sí. Entonces, él va manejando, en la noche, una noche normal, y de repente llega y se percata que en un automóvil en el que está en una calle no tan concurrida, se da cuenta que en ese automóvil se quebran a un vato, le dan un balazo, escucha el balazo, ve la luz del balazo y ve a dos güeyes que corren del balazo. Él no está en servicio, aún así American Dream y héroe americano, pues va él, los persigue, no los alcanza, regresa a la escena del crimen. Al regresar a la escena del crimen, pues se da cuenta, reconoce a uno de los asesinados. Asesinaron a dos. Uno de los asesinados es un famoso roba autos. Y entonces lo extrañamente es que no era su zona para robar. Se lo llevaron ahí para matarlo. Algo muy común en la mafia, ¿no? Te saco a de tu zona. Así es. Y es una zona donde no me van a relacionar a mí porque es fuera de mis alcances, ¿no? Ahí queda el evento, con eso quiero iniciar, y esto es el primer paso para la captura, para la persecución, que a la postre terminaría en algo que no les voy a decir. No la captura, o sea, no quiero hablar de la captura, quiero hablar de la persecución de uno de los asesinos más despiadados de la mafia, pero a la vez más eficaces que ha tenido la historia de la mafia y específicamente la familia Gambino. Roy DeMeo es el protagonista de nuestra historia. Entonces, si tú googleas ese nombre, Roy DeMeo, vas a encontrar que está en el ranking del top 5 de los asesinos más sanguinarios y a la vez, como te decía, más efectivos de la mafia, con un récord de más de 200 asesinatos
realizados, récord, obviamente es lo que se lo conoce. No es tan fácil decir, o sea, el vato no iba a decir, no, y voy a llegar están mal. Exactamente, y voy a llegar a un punto que es lo que se conoce. Claro. En algún punto vamos a ver por qué digo que lo que se conoce. Entonces, te voy a contar hoy por qué se hizo tan famoso, por qué está dentro de ese top 5, porque mafia y muerte pues están muy ligados, mafia y asesinato están muy ligados. Te voy a platicar por qué está en ese top 5, ¿no? Una pregunta rápida, entonces, por ejemplo, son casos comunes, por ejemplo, algún mafioso que empieza matando y que llegue a estar en la cima, ¿sí? Okay. El más famoso, todo el mundo lo conoce, no es spoiler, John Gotti, ¿no? Ok, ese vato era... Irónicamente se va a ligar mucho con la historia de Roy DeMeo, no ahorita, pero en algún punto lo vamos a ligar, pero John Gotti era tal cual ese es el estereotipo. Claro. Sí. Entonces, sí era algo fácil no fácil, pero era algo común. O sea, yo empiezo de hitman, empiezo de sicario, y porque mi anhelo es llegar a ser hasta el tope. Así es. Entonces, sí, algo común dentro de la mafia. Entonces, bueno, vamos a irnos atrás en el tiempo, finales de los 50. Roy era un joven recién egresado en un barrio de inmigrantes italianos, acababa de terminar el high school y misma historia de la que hemos contado, ¿no? Clase media baja, obrera, italianos, y él estaba buscando, pues ya a la hora de graduarse, tuvo la oportunidad de estudiar high school, esto es importante, no todos lo tuvieron, él tiene esta oportunidad, incluso tenía un tío que fue médico renombrado en aquel entonces, y una tía, me parece, o una prima, también que tenía algo en leyes muy cañón, o sea, tenían la oportunidad y tenían... Era privilegiado dentro de su círculo, pues. Y como que en la cabeza también le daba para el estudio, güey. Creo que es algo, al menos de los dos que hemos visto, común, ¿no? Así que la cabeza les dé para un poquito más, además de tirar madrazos. Otro caso igual, ¿no? Entonces, empezó, a la hora de crecer en un barrio lleno de vandalismo, pandillerismo, él aprendió justamente eso. Sus amigos eran ladrones de carros, eran bullies, era toda esta parte. Ya nos brincamos, es importante, hasta los 50, ¿eh? Claro. Vamos a ir platicando otras historias que van intermedio a pero queremos ir brincando a los hechos más importantes de toda la mafia sin irnos cronológicamente. Para quien nos ha seguido cronológicamente, dimos un brinco de casi 50 años, claro, para contar la historia de Roy DeMeo. Y creo que eso es importante mencionarlo por el hecho, pues que no esperen una estructura lineal. Ajá. Tratamos, o al menos lo que hemos platicado, es que sean historias importantes que en algún punto pues se van a ir conectando, y creo que eso también lo hace bastante interesante. Así es, no queremos que se vuelva algo histórico, una línea del tiempo que sea algo histórico, simplemente es las mejores historias y vamos a ir brincando de ciudades, de personajes, de fechas, de épocas. Entonces aquí ya estamos en una etapa consolidada de la mafia, años 50, 1950. Entonces ese era el caldito de lo que hemos hablado, en el que él creció. Donde todo se junta. Así es, pandillerismo, vandalismo, robo de autos, prostitución, toda esta parte era muy cercana a él. Aprende, ahí se desarrolla y empieza a hacer amistades italianas y no italianas dentro de estos ambientes, y aprende a robar carros, aprende a robar autopartes de los carros, y siendo todavía un ladrón de poca monta, es algo que le llama la atención, ¿no? No, y si le daba la cabeza para el estudio y eso, supongo que traía también para otras cosas no tan legales. Así es, ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, bueno, él estaba en esa época, saliendo de la high school, se casa porque embarazó a su novia, tuvo 3 hijos al final, se casa, y al estar casado, pues bueno, necesita ya de un sueldo un poquito más fijo y un trabajo que sea un poquito más estable. Así es, que está robando carros, y le dan empleo en una carnicería
en una carnicería muy grande en la zona de Little Italy, donde estaban todos los italianos, él como ayudante de carnicero. ¿Qué hacía un ayudante de carnicero? Pues los trabajos más sucios, me refiero a los más difíciles, los que no quería hacer el carnicero como tal. Destazar. Exactamente, que es desmembrar, que es deshuesar, toda esta parte lo hacía tal cual. Él aprende, no le desagrada y empieza a aprender este oficio. Estando en esa carnicería, al ser una de las más importantes ahí dentro de Little Italy, iban mucho italiano y obviamente iban mucho mafioso. Entonces claro, empezó a escuchar y él estando ahí trabajando escuchaba y decían, y los italianos ya para esta época ya eran famosos simplemente con su forma de vestir. Hablábamos de Paul Kelly, cómo les dio ese distintivo. Bueno, sí, ahora sí, o sea, ya los veía caminar y decía, ese vato exactamente, es ¿no? Desde cómo hablaban, cómo se comunicaban entre ellos. No sé si ya lo hemos dicho y si sí, creo que no está de más repetirlo. Cómo se autonombran ellos en la mafia italoamericana como wise guys. Ellos son como los chicos listos, okay, son los wise guys. Entonces, entre ellos no dicen mafioso porque vamos a entrar al tema de la omertà. Exactamente. Pie, ¿no? Sí. Oye, mi compa es mafioso. Exactamente, I'm a wise guy. Entonces eres parte de o made guy, que era también lo que decíamos, un nombre. Entonces es lo que decía. Entonces la gente ya los ubicaba como los wise guy y ellos se daban a notar con eso. Entonces no era difícil que él los identificara, que le llamara la atención. Y saliendo de high school, ¿qué edad tienes? ¿16, 17 años? 17. Ok, saliendo de high school, tienes 17 años, obviamente te llama eso la atención. Ve cómo se visten, ve que cargan anillos, ve que traen buenos carros, entonces es algo que le llama la atención a un chavito y que dice, yo ya, o sea, en el crimen yo ya estoy. Entonces no le cuesta mucho trabajo. Limpio. Ajá, exactamente. Como de que ya no estoy tan lejos, entonces vamos viendo qué puedo hacer. Entonces empieza a acercarse con ellos y un día a uno de ellos que se llama Anthony Gaggi, era un soldado en ese entonces. Recordamos que el soldado es el grado más bajo dentro de la escala de la mafia. Cuando ya eres un made guy, o sea, cuando ya te hicieron... Cuando ya entraste... Exactamente, porque fuera de ahí están los asociados, ¿no? Okay. Que son o los que todavía son italianos y todavía no los meten a la familia. A los que decíamos que eran el becario, ¿no? Ándale, es el becario. O los que son no italianos, los que son no italianos, que no pueden pertenecer por no ser italianos, entonces son asociados nada más de nosotros. Anthony Gaggi era un soldado. Un día, lo veía Roy que iba y un día se acercó Roy. Bueno, para esto algo importante es que Roy, como le daba la cabeza, dijo, ok, estoy ganando, ya no me puedo meter, ya no estaba tan metido en los carros y este es mi lana, o sea, esto es lo que estoy generando de un negocio legítimo, claro. Pero no era suficiente, o por lo menos él aspiraba más, ¿no? Que era lo que veía de ver todos los días a mafiosos ahí, y empezó en el fino arte de prestar dinero y a altos intereses. Así es, o sea, él se hizo usurero. Claro. Y que no sé cómo se dice, usurería o usura. Yo vi las dos. Pregunta. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo vi las dos. Yo me iría por usurería. Yo también, pero me la corrigió esta madre. Y me si hay algún lingüista experto, por favor, que nos pueda decir, hay que nos diga que es usura. Es usura, puñeta. Sí. Pero bueno, cualquiera, que por favor nos digan cuál es la. Pero bueno, él era usurero. Él practicaba ese arte, ¿no? Te prestaba dinero y te cobraba altos intereses. Empezó a hacer buen dinero. En una de estas oportunidades en la que él estaba tirando la basura, se acerca con ellos. Ellos salían. En este entonces ya el FBI tenía tecnología como para los box, que eran los micrófonos. Los micrófonos. Entonces ellos salían muchas veces, no hacían estas negociaciones o estos temas delicados de la mafia, no los trataban en un lugar cerrado porque no sabían si estaba bugueado el lugar aunque fueran lugares públicos, porque primero en sus casas decían no, o en sus headquarters, que eran sus bares, sus antros, lo que tenían, decían lo más obvio es que el FBI ya no intervino, entonces mejor lo hago en lugares públicos. Y luego ya también cuando eran lugares públicos se concurrían, pues entonces decían, entonces nos salimos. Entonces lo hacían en la calle. Hay muchísimas fotos. De hecho, en el intro que tenemos hay fotografías cuando están ellos y los vemos como vemos ahorita a los futbolistas y a los de fútbol americano, que se ponen la mano en la... Yo no lo puedo hacer porque si no, no se va a escuchar.
pero se ponen la mano para que no les lean los labios. Es justamente eso estaban haciendo. Estaban ellos afuera, él sale a tirar la basura, que era el encargado de tirar todos los desechos, y con gallardía dice, oye, y se acerca con Gaggy, que le vamos a llamar Nino Gaggy, o sea, ese es su apodo, Anthony Gaggy, y le dice, oye, yo estoy en el rollo de la basurería, tú no me puedes prestar más, o yo cómo le puedo entrar, o algo así. Entonces le llamó la atención el interés a este cuate y dijo, ¿cuánto estás prestando? No te podemos prestar más. Y le dijo, va, o sea, Simón, sí se arma. Entonces vio su cartera de clientes y dijo, va, me late, que lo podemos, o sea, lo podemos ayudar la mafia, y obviamente iba a llevar una comisión. Y utilizarlo totalmente, un poquito. Sí, totalmente. Algo súper importante para la mafia, y lo vamos a ver aquí, bueno, me refiero en Estados Unidos, la mafia italoamericana, y cuando toquemos temas de la mafia dentro de Italia, es la juventud, güey. Esa madre es para ellos súper valioso en muchísimos aspectos, porque uno de los principales es, al ser joven, no eres procesado como un... como mayor de edad. Entonces las penas son menores. Entonces entras y puedes volver a salir, los estás utilizando, hay una necesidad económica mayor, es cuando tú tienes toda la energía y quieres hacer todo y quieres destacar, entonces para ellos la juventud es el mejor empleado que totalmente, güey. Entonces que se te acerque un güey, ya más o menos, obviamente es italiano, si más o menos lo conocía, supo que era italiano, dijo, Simón, te ayudo, empiezas como asociado. Entonces él muestra este entusiasmo desde muy pequeño, o sea, desde muy morro, él mostró este entusiasmo por la mafia, y de neta entregarse muy cañón como que a la mafia de Simón, lo que me diga, ¿no? De eso de que se ponía la camiseta así. Sí, totalmente. Una necesidad de pertenecer a. Entonces, lo encuentra la mafia, le dice Gaggy, Simón, Kyle, obviamente todos sabemos, y los que no lo aclaramos aquí rápidamente, la mafia es como una pirámide, ¿no? O sea, el de abajo hace y le tiene que pasar al escalón de arriba, luego el de arriba, el de arriba. Entonces, cada cosa que hacía un soldado o un asociado le llegaba algo de comisión al jefe de la familia. Entonces, aquí ya Nueva York estaba organizado en 5 familias, y tocaremos ese tema en algún punto, y una de esas familias fue la familia Gambino. La familia Gambino es a la que pertenecía Gaggy, que era el soldado. Lo jala, habla bien de ellos, él habla bien de Roy, de Meo, y él empieza a generar dinero. Entonces, más que hablen bien de ti, pues ya me estás generando más lana. Va llegando hasta arriba siempre. Exactamente. Entonces Gaggy dice, órale, empieza a destacar, empieza a hacer este rollo, lo empiezan a financiar más, empieza a tener este poquito de reconocimiento, por lo menos por un soldado, y dice, el soldado al final de cuentas responde al capo, y él tiene que pagar. Si tiene un güey que le esté generando a él, dice, a toda madre. Está perfecto. Entonces todo empieza como usurero, pues. O sea, su carrera en la mafia empieza por prestar dinero. Sí. Ok. En la mafia sí, pero acuérdate que él allá robaba carros. Que a eso voy. Entonces este güey sigue con estas ganas, güey, de crecer y de decir, bueno, ya estoy generando lana y todo este pedo, quiero más reconocimiento, y obviamente hay una exigencia, o sea, de todos los niveles hacia abajo tú los traes en chinga, güey. Y lo podemos ver en documentales y lo podemos ver mucho en las series, güey. Se los traen, pero en friega, güey. O sea, es duro y dale, y sí, somos familia y todo el pedo, pero me vale madre. A mí me traes lana a mí porque lo tengo que dar al underboss, y el underboss lo tiene que dar al boss, entonces a mí me traes lana. Sí, es este rollo de, si tú quedas bien conmigo, yo quedo bien con el de arriba, y vamos a, o sea, es este rollo de subir juntos, de yo te voy jalando y... Ajá. Ok. Exactamente. Entonces, este güey después viene con otra nueva idea y dice, oye, por cierto, ya estamos generando dinero con este rollo de los préstamos, de ser usurero, pero tengo otro negocio que podemos meter, que es el de robar carros. Yo conozco... Diversificando el Exactamente, totalmente. Este güey, te vas a ver, güey, este güey se diversificó cañón, güey. Entonces dice, tengo otro negocio, güey, que yo también le sé, y tengo a mis compas que le saben. O sea, todo el mundo que robaba carros, ese güey lo conocía, obviamente, en esa zona de Little Italy, en el sur de Nueva York. Y dice, ¿cuál es?
vamos robando carros. Y la mafia medio lo despreció, güey. Como que eso no está chido. Dijo, ¿sabes? Ya era, obviamente no era algo nuevo para la mafia, y le dijeron, está chido, o sea, bien, qué bueno, qué proactivo eres, güey, pero ya no es negocio. Y ya no era negocio porque ya la policía estaba muy encima de ellos, y la compra de autos robados dentro de, o sea, la compra dentro de Estados Unidos de carros robados ya estaba muy vigilada, incluso por el FBI, güey. Entonces dijeron... Era alto riesgo bajo retorno, haz de cuenta. Así es, güey. Entonces dijeron, órale, pues si quieres dale, pero no. Entonces jaló a sus amiguitos, la mayoría, bueno, algunos de ellos judíos, con los que había crecido, que había aprendido y todo, y empezaron a robar carros, y vuelve estas ganas de este güey de crecer y que lo tomaran en cuenta. Y entonces se topa con un amigo de él de la primaria, bueno, más bien de la infancia, no sé si era de la primaria, no sé, güey. El que no sabemos dónde se conocieron específicamente. Exactamente, se lo topa, y resulta que el güey estaba en la aduana, güey, en el puerto, güey. Okay. Entonces se le prende el foco y va y le dice otra vez a Nino Gaggi, oye, güey, o sea, lo de los carros, ¿qué te parece si los sacamos de Estados Unidos, venderlos fuera de Estados Unidos? Yo ya tengo cómo hacer todo el pedo. Entonces arma toda esa operación, güey, y empieza a sacar autos a Puerto Rico y a Kuwait principalmente, güey. Entonces ya no había pedo de lo que les preocupaba en Estados Unidos. Entonces vuelve a hacer negocio, güey, porque obviamente los pagan mucho más caros, porque lo que sucedió es que se iban fuera del país, ya no había un registro, o sea, más bien ya no había esas luces del FBI dentro, claro. Sí, ya les valía madres y estaban afuera. Sí, exactamente, ya le valía gorro, y entonces se vuelve a hacer rentable, y aparte este cabrón sabía y conocía a todos, y empezó a hacer un negocio muy cañón con el que creció mucho, güey. Tan así creció que entonces en ese punto, cuando empiezan a exportar los automóviles, ahí sí ya lo hacen parte de la mafia. Entonces para él fue un sueño muy cañón. Lo hacen soldado y ya entra. Entonces a toda madre, ya soy parte de la mafia, ya tengo esta identidad, y forma esta pandilla de ladrones, güey, de auto, que ese era su principal negocio. Y se llamó, jamás van a tener buena creatividad para los nombres de esos güeyes. Ya viste con Paul Kelly, bueno, todavía se le puso 5 points, órale, estaba padre, pero el de Eastman, que vimos el capítulo anterior, Eastman Gang, güey. Échale más ganitas. Esta era la The Mel Crew. Entonces la The Mel Crew eran sus amigos que robaban autos, y empiezan a tener ahora sí este crecimiento. Lo que tú decías, a la hora que crece él, empieza a ver Paul Castellano. Paul Castellano es muy famoso, no quiero spoilear esto, sí, pero es un jefe de la familia Gambino, muy relevante porque hay una historia un poquito sangrienta detrás de él, pero Paul Castellano era el jefe de la familia Gambino, y sube a capo a Gaggi, y sube a soldado. Entonces le funcionó tal cual. Entonces Gaggi estaba fascinado con este güey, y aparte un güey entusiasta, güey, o sea, me refiero en ese pedo, sí, güey. Sí, porque él fue el que lo metió, entonces él es un vato que generaba negocio. Entonces Gaggi empieza a subir más reconocimiento, y obviamente pues ya soldado este güey, más reconocimiento también para él. Exactamente. Entonces todo chido, forma su crew. Y culerísimo el nombre, pero... Culerísimo el nombre, no le pensaron nada. La mayoría de ellos roba autos. Y entonces, ¿en qué punto un roba autos o un usurero llega a ser uno de los asesinos más cañones? Entra un negocio un poquito más turbio, por así decirlo, que ahí sí, ¿te acuerdas que me preguntabas de, oye, ¿qué onda con este rollo de si la mafia prohíbe ciertos negocios o ciertos crímenes o cierto tráfico? Que yo te decía, pues la verdad es que no, de manera general, sí existe esas restricciones, güey. Como o sea, códigos exactamente, que dependen enteramente de la familia y del jefe, güey. Entonces, en el caso específico de los Gambino, no les gustaba que se metieran en la pornografía. En los 70s, la pornografía era ilegal, güey. No había... no había una película porno como tal de... No, la conseguías en el mercado negro, güey. Claro. Entonces ese güey obviamente ve negocio y dice, güey, le voy a entrar también a la pornografía. Y entonces entra en la pornografía y se asocia con un
Rosberg, es que tuvo como dos o tres Rosenberg, que aparentemente ni siquiera eran parientes entre ellos, pero Rosenberg es muy judío, o sea, eran judíos, y se asocia con él y empiezan ahí un negocio medio leve, pero pues que les daba un poquito de ganancia en la pornografía, y dentro de ese negocio, un día al tarado de Rosenberg, lo digo tarado porque de verdad son errores como muy tontos, muy idiotas, que derivan en muchas otras cosas, se le ocurre asaltar un güey pedo. Él va y asalta, lo agarran, y ese asalto deriva en una investigación obviamente de él, y se dan cuenta que está dentro del negocio de la pornografía. Ahí ya entra entonces incluso el FBI. Entonces entra el FBI, y ahí entonces Roy DeMeo dice, híjole, este güey no lo veo tan firme. No era italiano, güey, no tenía ese lazo de honor y de todo ese rollo. Dijeron, este cabrón. Y dos, se habla de que Roy DeMeo decía, güey, este güey no lo veo tan firme como para que se quede callado, güey. Entonces, no pasa nada, o sea, no va a dar al bote, me refiero a que está dentro de la investigación. Ajá. Eso lo vuelve más sospechoso todavía, porque es muy... sí, de que estás apoyando la investigación. Sí, y no, ¿por qué no estás adentro, güey? Tienes arresto domiciliario. Exactamente, no, el güey sale, en una de esas que sale le dice, güey, vamos a pistear, ¿no? Roy DeMeo dice, sí, entonces sale, y algo que jamás había hecho, pero que a la par había generado una situación. Yo veo aquí un punto de quiebre. Quiero regresar un poquito. Cuando empieza a generar este rollo de la pornografía, voy a poner solamente ahí una historia más entre la pornografía antes de que llegue con Rosenberg, porque en esta parte de la diversificación él empieza a generar lana, mucha lana. Él ya conocía todo el rollo crediticio, me refiero a que conocía a deudores y conocía a acreedores y conocía todo este rollo. Dentro de ese círculo, y siendo visionario, un día, o sea, él llegó a ser socio, güey, de un banco pequeño, güey. Entonces el vato dijo, voy a ser legal. Exactamente, o sea, tenía también esa visión, ¿no? O sea, claro. Esta máscara, que bueno, te voy a ser sincero, en los 50s o sea, en toda esa época, la mafia sí buscaba mucho el ser legítimo, o sea, tener un negocio legítimo que te fuera la lavandería, güey. Claro, y aparte no era tan difícil meterle a un negocio legítimo, o sea, estamos hablando de que el lavado de dinero y las maneras de detectarlo estaban en pañales, ¿no? Entonces, sí, claro, güey. Ahí metían dinero y pues todo era en efectivo, nadie sabía nada, entonces se podían meter en cualquier negocio. Sí, ya no es como ahorita, que es una práctica bastante común y hay muchísimos candados para evitar, ¿no? En aquel entonces era algo nuevo, ¿no? Entonces, dentro de eso, se busca legitimar y se hace socio del Brooklyn Credit Union, un banco pequeño regional. Logra entrar ahí con ellos, conociendo con las relaciones que ahí tenía, logra entrar y obviamente lo quebra. En menos de un año lo tronó, se robaba dinero, hacía desde desaparecer fondos hasta los camiones, ¿cómo se los blindados? A los asaltos y todo el rollo, él sabía todo, güey. O sea, lo dejó en bancarrota ese pobre banquito. O sea, el vato, en vez de legitimar, le dio en la madre, pero pues se quedó con todo el dinero del banco, pues. Y le da en la madre porque le dio mucha lana a Gaggy. O sea, volvía otra vez con este anhelo de, oye, yo quiero quedar bien con la mafia. Entonces, y seguir creciendo en la mafia, lo demás me vale más. Sí, en lugar de decir, bueno, me quedo aquí y empiezo a limpiarme, o empiezo aquí a generar, aunque sea lavado, güey, pero empiezo a generar dinero que pueda usar sin que nadie me pregunte. No, digo, todo, si te fijas, muchos, o la mayoría de sus movimientos son buscando este crecimiento dentro de la mafia, güey. Claro. Algo que es muy peligroso, me refiero, cuando eres miembro, quiero creer, ¿verdad? Porque ya no es que, híjole, me quiero salir y no puedo, es, güey, no me quiero salir, al revés, o sea, quiero seguir creciendo y quiero seguir creciendo. Entonces, eso es como una bobina que le está generando un chingo de... Sí, porque quiero más y ahora quiero llegar más arriba y ya estoy aquí, pues ahora voy a sacarle todo el provecho. Y quiero que me vean, ¿qué voy a hacer para que me vean? Y oye, tengo que hacer eso. Eso es muy común y ha habido muchos asesinatos de güeyes, soldados o asociados que mataban a un capo para que llamara la atención. Como John Lennon, güey, ¿no? De que el güey que lo mató, que según eso solo quería fama, ¿no? Ese era como
por su lo menos, sueño. ajá, como que esa era la historia que se manejaba. Haz de cuenta igual, ¿no? O sea, para que veas que yo me chingué a este güey, yo voy a ir a matarlo para tener el spotlight y que digan, este güey es Hay que agarrarlo, hay que subirlo. Pocas veces funcionó, poquísimas veces, pero bueno, era algo que... Una manera de lograr. Exactamente, que buscaban para crecer. Entonces, bueno, ese dato sí lo quiero mencionar porque es importante en el rollo de la diversificación y el conocimiento que el güey llegó a tener. Regresando ahora sí a Rosenberg, él estaba... Demeo dijo, este güey va a hablar y va a hablar y va a hablar, entonces vente, vamos a pistear, lo pone pedo, se lo lleva a una zona... ya me acordé porque quise meter lo otro. Es que está chido porque es una plática. Bueno. Él empieza a sentir mucha impunidad y él es inmune, güey. ¿Por qué? Porque robaba carros, güey. Nunca nadie lo torció, porque aparte era bueno en eso, o sea, me refiero, era algo muy bueno para él porque no era una banda como tal, porque aparte había lo mismo que, o sea, las mismas como razas o culturas que había dentro de Nueva York, pues, o sea, tenía negros robando, tenía es lo que mencionabas, era una gang, no era una familia. Exactamente. Entonces él podía tener de que toda la gente ayudándole y nadie, o sea, no había como un modus operandi que dijeran, son puros italianos, debe ser este güey. Nada, se tardaron, y ahorita lo vamos a ver, un chingo en enlazar el rollo del auto, el robo de autos con la mafia, güey. Porque no era algo que sea, porque era algo que ya no era rentable para la mafia, güey. Y le funcionó mucho ese pedo. Entonces, él iba avanzando y iba viendo, o sea, iba haciendo una cosa y luego otra cosa y decía, güey, no me está pasando nada, no me están pasando nada. Se empezó a sentir sí, güey, dijo, nadie me va a tocar, güey. Entonces, junto con ese, o sea, súmale eso al hecho de que ya no confiaba en Rosenberg, al hecho de que no era italiano, no iba a tener ningún problema, ni siquiera era un made guy, porque acuérdate que para matar a alguien dentro de tienes que pedir permiso incluso hasta arriba. Pero si no eres italiano, pues no estás dentro. No hay pedo. No, o sea, casi nada más avisas o a veces ni siquiera avisas. O sea, es, pues, güey, aunque sea asociado, pues, güey, ya no me sirve, güey. Entonces no hay pedo, ¿no? Ahí no hay justicia dentro de la mafia y haz lo que quieras. Entonces, sumas todo eso y viene el punto de quiebre, güey. Va y sin pedos, se habla de que sin pedos lo llenó de balazos, pum pum, vámonos y listo. Ahí, como un asesino serial, se habla también que él tuvo como un breakpoint, güey. Dijo, güey, qué pedo, me gustó, tuvo poder, quité una vida. Y aparte sintiéndose intocable. Y nadie se va a dar cuenta, güey. Entonces dijo, toda madre. Y aparte, güey, empezó a patentar un método, güey. Él desarrolló un método, por eso es célebre, güey. Lo que hizo con el cuerpo es, en este caso, lo envolvió, se lo llevó a un basurero, al mismo basurero donde recogían la carne, que él ya sabía. Se lo lleva, se va junto con toda la carne, y en aquel entonces en donde echaban la basura, primero echaban los restos de carne por el olor y luego lo llenaban con relleno, bueno, lo rellenaban con basura ahí, pues, por el olor, porque entonces, ¿quién fregado se iba a encontrar eso, güey? Sí, ¿quién se iba a poner a buscar, güey? No lo pensó, esa es la verdad, ahí sí fue suerte. O sea, solo dijo, güey, pues lo aviento a la basura, todo el pedo. De acá y ya. El pedo es que ya después se dieron cuenta que era imposible encontrar ese cuerpo y muchos de los cuerpos que ahorita vamos a ver. Entonces empezó, y recalco, empezó a patentar un método que lo va a ir afinando. Pero ahí es el punto de quiebre, güey. Él dice, güey, ya lo maté, no tengo pedos, ya vi que no va a tener ningún tipo de problema. Sí, de ahora en adelante. Dicen, el primero es el difícil. Exactamente. De ahora en adelante, quien se me atraviese, de aquí a lo que yo quiero lograr, que es ser capo, tener un lugar en la mafia, pues ya vi que no hay ningún pedo, güey. Y entonces suma a su gang, suma el hecho de robar autos, usurería, y le pone una estrellita más que es ahora asesinato, güey. Entonces va y como que comparte con esos güeyes, obviamente güeyes que les valía 3 kilos de la, ¿sabes? Sí, el vato llegó y tuve una epifanía, podemos matar gente y exactamente, güey. O sea, y está perro, güey, vamos matando gente. Entonces empezó a pedirle esos contratos, ya ves que así les llaman, los contratos a Gaggy, güey. Oye,
Yo me puedo, o sea, yo me puedo Yo me quebrar, encargo de güey. eso. Incluso le platicó, yo ya me quebré a Rosenberg, güey. Rosenberg era tu socio, acuérdate que era su socio, güey. No tuvo pedos en eso. Algo muy común en la mafia. Ajá. O sea, puede ser tu brother. Pero si ya no me sirves o ya la cagaste, Listo, cámara. listo, güey. Así tan fácil. Entonces le dijo, ya, pues, oye, güey, y empezó de poquito en poquito, güey, se necesita aquí, y empezó sin un modus operandi, pero sí, a la hora de matar, pero sí con un modus operandi a la hora de deshacerse del cuerpo. Aquí es importante, bueno, no, ahorita voy a tocar algo importante. Crece, ya tuvo lana de que desfalcó un banco, ya tuvo lana de la pornografía, ya tuvo lana de robar carros. De robar carros y ya tuvo lana de ser usurero, güey. Y de ser carnicero, güey. Y de ser carnicero, claro, de cómo inició, güey, exactamente. Entonces, ahora ya tiene su lanita amasada y como buen mafioso que se respeta, compró un bar y lo convirtió en su headquarters. Exactamente, güey. Qué chulada. Gemini. Okay. Entonces, ahora, hoy en día, es una iglesia protestante, una iglesia cristiana, sí. No mames, sí, güey, cabrón, ¿no? Güey, qué raro. Sí, sí, sí. Y aquel entonces Me imagino el tour. Aquí fue donde mataron. Sí, exactamente, güey. Sí, sí, Ok. Pero vamos a hacer oración, todos. Todos ínquense, por favor. Oiga, ahí está sangre. No. Sí. Cállate, niño. Sí, niño. Silencio, aquí no se habla. Ah, pues sí, güey, hoy tal cual es una iglesia, güey. Entonces compra el Gemini, ahí se junta la Demeo Gang con todos estos güeyes y era un bar con billar y a estos güeyes les mamaba el billar. Todo el día estaban jugando billar cuando no tenían cosas que hacer y empiezan a hacer su renombre, pues empiezan a dar más chambita y más chambita de matar. Ya se empieza a especializar en matar, ya los autos queda como en algo secundario que te sigue dando cuando te diversificas, ¿no? Sí, Sí, y supongo que, digo, no, corrígeme si me equivoco, pero supongo que esas chambitas deben de ser las más redituables, ¿no? O sea, son como las más cabronas hasta cierto punto, o sea, lo de matar. ¿Matar? Ajá. Porque no necesariamente, güey. ¿no? Okay. No necesariamente, pero económicamente, no necesariamente. De spotlight, sí. Ok, y de poder y eso, porque pues nadie se mete con los que matan a todos. Sí, exactamente. En eso sí. Económicamente no tanto. No era que era más bien algo que tú tenías que hacer. Ah, era como una obligación. Sí, güey. Entonces este güey empieza a buscar ese reconocimiento y a no ser exclusivo. Vio que eran buenos, o sea, dijo, güey, ya vi que a mí me vale madre y estos güeyes, si tenemos la protección, sí, güey, o sea, está cabrón. No, ya no nomás mataba para la mafia, güey. Tú llegabas y, güey, necesito desaparecer a tal güey. Ah, claro que sí, güey, ve con los de Meo y los de Meo Crew te hacen el paro. Entonces, ya lo que te hablaba de la patentada del proceso, ay Dios. Sí, vibra cañón. Sí, esto lo vamos a editar. Lo que te decía del proceso, güey, es el método, más bien. El método es lo que nace justo en este momento. Ya para cuando necesitaban hacer algún asesinato, empezaron a desarrollar un método que los invitaban ahí, al Gemini, te invitaban, o sea, güey, nos tenemos que quebrar a fulanito, güey. Invitabas a fulanito, le pagabas todos los pistos. Si había morras, le tocaban morras. Si le gustaba billar, jugaba billar, lo ponían hasta la madre. Y después decían, vámonos arriba al after, güey. O sea, como que a seguirla. Güey, a toda madre. Aparte, no es tan complicado lidiar con un borracho, convencer a un borracho de seguir pisteando. Ajá. Entonces, güey. Sí, vamos. Entonces se los llevaban, güey. Y en el cuarto había un pequeño como cuarto para si alguien se tenía que quedar ahí, parte de la como de la finca, de la fachada de esta madre. Entonces subían y el método era el siguiente: parental advisory, ¿no? O sea, está medio heavy, pero pues bueno, el método era casi siempre lo hacía el mismo Roy de Meo. Porque le gustaba al vato, pues le gustaba. Entonces le ponía primero una toalla en la cabeza, o sea, igual como para someterlo, pero inmediatamente le metía un balazo, entonces no salpicaba la sangre, se quedaba dentro de la toalla. Lo ponían, había una tina de baño, porque había un baño como en una casa, había una tina de baño, lo ponían en la tina de baño, le apuñalaban el corazón y drenaban el cuerpo a que se desangrara, güey.
si alguien tiene conocimiento de cómo se drena a la sangre de un animal, o sea, de un bovino, por ejemplo, de la carne. O sea, este vato sabía, totalmente. De esas chambas que dicen, esto no me va a servir nunca. Lo dejaba, sí, exactamente. Sí. ¿De qué me va a servir esto, profe? Sí, nunca sabes, güey, ¿no? Vale, mejor después te va a servir algo, o sea, para que sepas cómo cortar un cuerpo, ¿no? En cuántas partes, güey, ¿cómo está? Ay, güey. Güey, ajá. Okay. Entonces, se drenaba, lo dejaban ahí y seguían pisteando, seguían jugando, o sea, el cuerpo se estaba drenando ahí y ellos seguían acá. O sea, un total desentendimiento y cero escrúpulos, cero. Sí, no, o sea, nada, ningún aprecio por la vida humana porque lo avientas y. Güey, otra chela. Mientras seguimos, ¿no? Sí, Mientras seguimos, güey, hay que seguir acá todo el pedo, güey. Se desangraba, se drenaba, lo dejaban 2-3 horas y empezaba el desmembramiento. Este güey sabía perfectamente dónde cortar, cómo cortar, lo metían en una bolsa, este güey se lo llevaba a la misma, al mismo basurero de la carnicería, eso se iba directo, sabían que era carne, entraba a los contenedores, bueno, no al contenedor, sino a los depósitos de basura, abajo, estaba arriba, el cuerpo desaparecía, el güey desaparecía completamente. Sí. ¿Y de dónde estuvo? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? Todo se iba, toda la sangre, no había restos de sangre en el se iba por el drenaje. Un método, el método Gemini. Así mataron a muchísimas personas en total. Se habla, te digo, de 200 personas. Se habla, no se sabe si en realidad fueron esas porque no había cuerpos, ¿cómo los encontrabas? No sabe, o sea, fue como un estimado, güey, de que, güey, pues arriba de 200. Y hizo ese método, y ese método lo hizo famoso, güey. Pues claro. Entonces, como desaparecía totalmente, güey, empezó a tener muchísimo éxito dentro de la familia, güey. Incluso el mismo jefe, Paul Castellano, ya le encargaba rollos, o sea, pedos suyos, güey, de güey, necesito que te cargues a este vato. O sea, hay encargos directos del jefe. Entonces empezó a crecer, empezó a tener conocimiento y eso le gustaba a él. Además, sí tenía este rollo, pues, psicópata, güey. Sí, de que le encantaba matar, pues. Totalmente, lo disfrutaba, pues. Sí, güey, no tenía ningún problema con eso, él y todo su crew, güey. Entonces, con eso se hace famoso, se diversifica, no solamente con la familia Gambino, y sigue, o sea, empieza a tener este reconocimiento. A Gaggy le va bien, que era su capo, a Paul Castellano le va bien, entonces todo estaba chido, todo iba bien. Dentro de él seguía anhelando y él quería ser capo. Siempre fue leal, la neta es que siempre fue leal a Gaggy, nunca le quiso hacer como que una movida gacha. Que ahora yo voy para arriba y tú vas. No, okay. Y aparte, ese puesto le gustaba, me refiero en el aspecto de que ahí pueden matar. Estaba en el piso de producción. Sí. Qué cagado, güey, que siendo, o sea, porque estaba loco, güey, o sea, así como lo mencionas, sí, ¿no? Claro. Es un pedo psicópata. Qué cagado que teniendo ese trip tan metido de, me vale madre y quiero matar, ese respeto a, pues, su superior, ¿no? O sea, que me metió y no mames, pero le voy a hacer fiel y no me voy a pasar de lances. No mames, está cabrón. O sea, eso la neta sí está muy cañón. Son una de las contradicciones más cañonas que tiene la mafia, que es parte de lo que es, de lo que llama la atención de la mafia, güey. Se habla de que la mafia justamente por eso es tan... Las historias son tan interesantes, claro. Porque si tú hablas a lo mejor de una catástrofe natural, a lo mejor hay muchas más muertes que las que puede llegar a tener una familia mafiosa en 10 años, pero nadie quiere escuchar eso, güey. Pero si quiere escuchar este rollo, o sea, sí, claro. es lo interesante. El cómo, todo lo que está detrás de eso. Y esa incógnita que acabas de decir, sí está cañón, o sea, como el honor. O sea, el rollo del honor de decir, güey, yo voy a ser fiel a este rollo tal cual y yo voy a hacer todo lo que... Porque estamos hablando de un güey que le gustaba, güey. Sí. Pero hay muchos güeyes que no, cabrón. O sea, que lo tenía que hacer porque era su chamba. Sí. No quiero decir, obviamente, no creo que tuvieran mayor problema porque, pues, a lo mejor... Bueno, también no te puede salir, ¿no? Pero a este güey lo disfrutaba. Sí. Y había güeyes que a lo mejor no necesariamente lo disfrutaban, pero lo tenían que hacer. Sí, o sea, ese vato era el perfecto para el trabajo. Totalmente, güey. Pues, estaba ahí en el lugar indicado. Es el empleado que quieres tener, güey, porque se ponía la camiseta, seguía querer crecer, o sea, siempre quiso crecer, todo lo que hacía era para que lo tomaran en cuenta, ¿no? Si lo podemos poner dentro de una
empresa, eres el empleado perfecto, güey. Entonces, todo iba bien, todo iba a toda madre, iba con los, seguía con su The Mail Crew y todo este rollo, y iba a pasos firmes para el crecimiento hasta que sucede algo fuera de su alcance, pero que también es muy común en la mafia. Uno de sus allegados quiso también hacer business y sin pedirle permiso. El rollo es que al ser asociado tú ya respondes a la familia a la que estás asociado. Claro. Entonces tienes que pedir permiso al soldado, el soldado al capo, el capo al underboss, el underboss al jefe. O sea, que tú sepas, o que por lo menos alguno de los cargos sepan, si no quieren que sepa, porque a veces sí, que no sepa el jefe, pero que le llegue su lana. Un güey sin avisar, otro Rosenberg. Esos Rosenberg fueron, güey. O sea, era como que sus favoritos. Sí, para que me cagaran, ¿no? Entonces, sin avisar, se mete en el negocio de la cocaína. No había tanto pedo que hubiera, pero no avisó porque empezó a importarla de Cuba. Okay. Con unos güey. O sea, él hizo como su negocio aparte, güey, voy a traer estos güeyes. Pero al sentirse inmune, ajá, que tenía esta inmunidad, güey. Los invita, o sea, güey, vénganse, todo el pedo, a los mensajeros o a los mandaderos, a las mulas o a quien venían de Cuba, les recibe la droga y se le hace bien fácil, en lugar de pagarles, matarlos, güey. Entonces, obviamente sabía el crimen organizado cubano. ¿Quién la había pedido? ¿Quién la había pedido? ¿De qué familia era? ¿Quién la pidió? El de Mail Crew, güey. Entonces, se viene este pedo. Se mete en un pedo otra vez a este güey y dice, no mames. Entonces ahí sonó muy cabrón y llegó hasta con Paul Castellano, que era el jefe de la mafia, güey. Perdón, de la familia Gambino, güey. Entonces dijo, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó? Yo no fui, güey. Dijeron que el de... Entonces... ¿Quién fue de tus pendejos? Ajá, fue de tus pendejos. No te preocupes, yo voy a arreglar el pedo, güey. Entonces... lo que hizo, a este güey sí no lo mató, como que era más compa de él y no lo mató, pero le dijo, güey, estás bien pendejo, ¿qué vamos a hacer? Y que la chingada, y desató en él un pedo como paranoico, güey. O sea, él le dijo, güey, van a buscar, sí. Porque sí le dijeron, Gaggy le dijo que mandaba decir por Castellano de, güey, si te quebran, si te quiebran, bueno, no sé cómo se diga. Ajá, pero si ya no es tu pedo, güey. Entonces este güey dijo, güey, ahorita estoy solo. ¡Qué culero! Perdió la inmunidad, pues. Perdió la inmunidad, por lo menos de la mafia. Entonces ahí empezó y ahí dijo, verga, güey, ya estoy solo. Y desarrolló esta paranoia, güey, tan cañona que ya, o sea, él sentía que hasta su propia sombra lo podía matar tan cabrón que viene el segundo punto de quiebre. Un día llega un vato que vendía aspiradoras, güey. Y este güey dijo, sí, güey, sí da risa, pero no da risa, pero sí da risa, ¿sabes? Y este güey dijo, me va a matar. Y lo persiguió a la verga, güey, lo sacó. O sea, dijo, güey, eres un cubano, güey, tú eres... No, güey, no, te vengo a vender una aspiradora, ni madres. Lo persiguió y lo mató a media calle a plena luz del día, güey. No. Ya con este rollo, ya con este rollo ya paranoico, güey. Obviamente... Sí, ya está desquiciado el güey. Matas a un güey, exactamente, o sea, se fue desquiciando. Matas a un güey, todo el barrio te ve, o por lo menos vio que lo mataste, es algo que sale incluso hasta en las noticias. Entonces Paul Castellano dice, güey, aviso 2, güey, o sea, qué pedo. No te estés pasando de pendejo, ¿no? Así. El güey dice, güey, no, sorry, es que todo este pedo, güey, ya, cabrón, le hacen el paro. Ajá, se la perdonan, pues, para... Sí, y hablan también con los de allá de Cuba, o por lo menos eso lo hicieron sentir a él. Aquí sí no sé, o sea, es una inferencia, o sea, yo lo inferí mío, que eso lo hicieron sentir a él, no sé si sí lo hicieron, le dijeron, ya, güey, ya te calmamos el pedo allá con los cubanos, no hay pedo. Ya estate tranquilo. Sí, porque le seguía haciendo útil a la mafia, porque incluso después de ahí, de ese segundo punto, sí quedaron esas dos alertas, pero ese punto de quiebre todavía se la fiaron y siguió el güey y siguió matando y siguió siendo efectivo. Pero ya te das cuenta que ya el güey ya estaba trincado, güey, ya no sabía qué onda, güey. Entonces, vuelve a sentir, o sea, vuelve a tener ese crecimiento, bueno, más bien, no crecimiento, vuelve a como que estabilizarse un poquito, güey, estar así como que tranquilo y y él siempre buscando, güey, el ascenso, güey. O sea, él siempre estaba buscando, incluso él toma güey, que hicimos el paro como algo bueno y dice, bueno, voy a llegar a este rollo. Gaggy voy a demostrar que... se lo prometía 1 y 1000 veces, güey, sí, aguántame, este vato seguía. Tú síguete desapareciendo cuerpos, tú sigues haciendo esto, bla, 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 bla. Llamadas directas de Paul Castellano, algo chido.
Se supone que la escala de comunicación siempre es con el güey de abajo, y se habla que él recibía llamadas directo de Paul Castellano, entonces seguía un poquito con esta protección, aunque sí ya, dos avisos. Sí, se sentía todavía seguro, pero pues ya sabía que la había cagado, pues. Exactamente. Sí lo tenía presente. Muy bien, llegamos al momento en el que iniciamos la historia, que va a ser ya también como vamos a empezar a cerrar. Entonces, en uno de esos asesinatos que él seguía haciendo, güey, ay, sin mala suerte, güey. ¿Cómo te topas que el taxista que va pasando también es policía, güey? Lo tuercen, el güey corre, revisan todo este rollo y se dan cuenta que es, lo que les decíamos al principio, es un robaautos, güey. Entonces empiezan como la investigación sobre robaautos, dan con una banda, ni siquiera la de la banda de él, porque obviamente por eso lo estaba quebrando, y dan con otro güey, agarran a este cabrón. Okay. Un güey X, ni siquiera es relevante, ni siquiera conocí, pero agarran a ese güey. Empieza la triangulación como en las, sí, tablas estas. Exacto, con el hilo, ¿no? Así tal cual, dan con ese güey, y ese güey a la primera chivatea, y dice, sí, güey, vayan a tal bodega, y ahí se están llevando los coches afuera de Estados Unidos, güey. Entonces va el FBI para allá, sacan huellas digitales, y encuentran obviamente la de Roy DeMeo, porque sí tenía antecedentes penales menores. Entonces dicen, güey, ¿qué pedo? Este pedo es de la mafia, güey. O sea, estos carros se iban a ir para Puerto Rico y Kuwait, eran los principales destinos. Ajá. Y está metido un güey de la mafia, Roy DeMeo. Bueno, que obviamente no era tan difícil identificar que DeMeo, mafioso, todo este rollo, está metido en estos güeyes. Entonces empiezan a hacer esta investigación y dicen, ¿qué pedo? Entonces este güey lo mató. Y entonces empiezan a hacer los hilos también con los asesinatos, güey. O sea, empezaron a decir, güey, bueno, nos falta tal. Una vez, en alguna ocasión, sí, exactamente, y luego empiezan a ver y dicen, güey, algunos son robaautos, algunos son parte de la mafia, están dentro de la misma zona donde este güey ve cómo asesinan, y una vez encuentran un pedazo de un cuerpo de los que desmembraba, que era, me parece que era la mano. Entonces con la huella digital lo identificaron, era otro robaautos, y entonces dijeron, güey, ¿y si no era el único desmembrado? Y entonces empiezan como, güey, entonces algo importante es que en un punto de esta investigación el FBI o la policía local, antes del FBI, buscaban un asesino serial, güey. O sea, decía, pues sí, un pinche desmembrado. Es un asesino serial, güey, sí, o sea, es un vato que está así. Entonces eso también lo ayuda un poquito, le da poquito aire, y bueno, como que dices, güey, la va a volver a librar, ¿no? Walter White, en el que dices, güey, otra vez la está librando bien cabrón, güey. Que sí, o sea, la acabó, pero meses, más bien, se salvó poquitos meses, pero ya empieza. Entonces haz de cuenta que en cuanto viene todo este pedo a hacer delito de que salen los carros de aquí, viene el FBI, toda esta investigación. Sí, ya el foco no estaba en él nada más por la mafia, sino ya con el FBI, pues. Totalmente. O sea, lo estaban buscando, pues. Bien cabrón, güey, cómo fue el hilo, güey. Y entonces empiezan a hacer esta investigación, y obviamente la familia Gambino tenía informantes dentro del FBI, y uno de los informantes le dicen, güey, hay un vato, DeMeo es de los tuyos, ¿no? Sí, güey, van sobre ese vato y pues lo van a ligar contigo, güey. Entonces, pues tercera, entonces ya no se la fiaron, güey. Les encanta el béisbol, entonces. Exactamente. Entonces dijeron, güey, ya fueron 3 avisos, y la fecha es importante, es el 10 de enero de 1983. Le hablaron y le dijeron, güey, vístete bien, arréglate bien, no. Porque sí, güey, sí está culero. Vístete bien, arréglate bien, y voy a pasar por ti. Nino Gaggi, güey, pasó por él. Yo voy a pasar por ti, güey, vístete bien, bla, bla. Se subió al carrito, obviamente pensando que lo iban a hacer capo, que era su sueño. Se subió al carrito, llega, se baja en un estacionamiento, cosa que se le hizo raro porque siempre en una casa, pero dijo, no, pues igual. Se baja y dice, hace mucho calor, se estaba quitando la chaqueta que traía, y Nino Gaggi, él mismo, güey, Nino Gaggi, güey. Nino Gaggi, este güey lo hizo crecer, este güey lo puso como caco, qué pendejo. Él se lo echó, güey. Lo amarró, lo amordazó y lo encajueló.
y lo dejó ahí como entregado a la policía. O sea, culero, güey. Vamos a subir las fotografías de cómo está. Ahí está este güey. Ahí está, el chivo expiatorio. Gacho, güey. O sea, neta lo dejaron gacho. Digo, estamos hablando de un cabrón que mató. Exactamente, güey. Pero... en el contexto de su historia y lo que verga, güey. No, está de la chingada, güey. Volvemos a lo mismo. A la mafia mientras le sirvas, güey. Sí, ya en el momento. Ese es el pedo que no puedes romantizar. Ese es el pedo que siempre vamos a decir. A la mafia mientras le sirva. Sí, mucho amor, Sí, mucho honor y todo el pedo, pero mientras me sirva. Si no, me vale madre. El honor se acaba, güey. O sea, el honor de que tú me hiciste crecer. Interesante cómo, pues, Guy lo mata a él y cómo él mató, o sea, su primer asesinato fue matar a un asociado suyo, pues. Exactamente. Ah, sí. No, Karma. Mames, sí, güey, o sea, le llegó... Sí, totalmente, así fue, güey. Pero el otro, van a decir de que ay sí, ya mámalo. Pero este güey lo hizo crecer un chingo, güey. Claro. Y no tuvo escrúpulos en hacerlo. O sea, no tuvo el corazón decir, güey, vámonos a la chingada. No, y entregarlo aparte. O sea, sí, claro. Sí, lo dejó así, güey. O sea, tal cual lo vieron. Les digo, vamos a subir las fotografías. Está cabrón cómo se ve el cuerpo en la cajuela, güey. Entonces... esto, al ser algo común, también no cayó de buena manera dentro de la familia Gambino, algo que a la postre le va a costar la vida a Paul Castellano, güey. Pero esa es otra historia que después vamos a platicar, güey. Pero fíjate cómo este güey, mafioso, con su propio método, que robaba carros y que era carnicero y todo el pedo, va a desembocar en uno de los hechos más famosos de los 80s de la mafia, güey. Pero bueno, después vamos a hacer ese ligue, güey. Pero sí es la historia del célebre creador del método Gemini. Gemini porque se llama, ¿verdad? Y su método sanguinario. Y está dentro de los top 5 más reconocidos o más nombrados asesinos dentro de la mafia. Un hitman cañón. Pues ahora sí que está de medio. Sí. Qué momento en la comedia ahora pensando en eso. Es lo que te iba a decir, de seguro lo habías pensado y dijiste, güey, en algún momento, ¿no? Lo tenía que ser. Qué baboso, güey. Verga, güey. Eso estuvo... Me gustó, heavy, ¿no? O sea, está cabrón, está interesante. Ay, güey. Pues mira, con ese sentimiento de... Pues son sentimientos encontrados, no sé, está raro. Es lo que te deja la mafia, güey. Sí. Es este interés de decir, güey, qué historias tan peculiares, porque son peculiares, sí. Pero a la vez, qué culero, güey. Sí. Volvemos al mismo, ¿no? De cómo, o sea, es el entorno lo que te lleva a eso y a lo que le dedicas tu vida es lo que te termina... Y no siempre, más bien, pocas veces que yo recuerde, te va bien. Acabas bien. Lo vimos con Paul Kelly a lo mejor. O lo vimos en El Padrino, que es una ficción. Sí, que está romantizado, como dices, pero en realidad, y espero, bueno, lo vamos a ver con las historias. Es más, hay que llevar un conteo, güey, de cómo terminas de que... Ajá, bien. No estaría mal. Van 1-1 al todo esto, exactamente. Entonces está interesante. Sí. A ver qué. Muy bien, pues... ¿Qué me traes? Ahora pasamos a la mafia en la cultura pop. Este segmento que creo que sí va a poder ser recurrente. Sí, estoy encontrando bastante información. Y hoy les voy a hablar, por algo traigo la gorra de Batman, de uno de los más famosos, pues, mafiosos dentro del universo de DC, en específico de Batman. Les voy a hablar de Carmine el Romano Falcone. El Romano, de veras. Sí. Este personaje... muy interesante, yo no sabía, me di cuenta en esta investigación. Fue creado en 1987. ¿Está joven? Nada más y nada menos. O sea, creado fue la primera vez que apareció, pues. Ajá. Por eso sí, es reciente, sí. Y es interesante porque lo crearon Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli. Que de hecho, David Mazzucchelli fue nominado a premios por sus dibujos. Y Frank Miller también, güey. Frank Miller es el de Killing Joke, ¿no? Ajá. No, de Killing Joke no, ahorita te digo de cuál es. Perdón, güey. No te preocupes. Se crea este personaje para el cómic Batman Año 1. Ah, ok. Que es una historia, les permiten a Frank Miller y a David hacer una historia de origen de Batman. Ajá. Entonces es de las primeras historias de origen y que es mucho renombre en
en el mundo de los cómics, porque le da este sentir más oscuro a Batman, más detectivesco, ahí es cuando empieza a ser como el mejor detective del mundo. Entonces, unos datos curiosos, Carmine recibe su apodo, el Romano, debido a su sanguinaria estrategia en su operación criminal. Obviamente esto sí está más hecho así, ¿cómo se dice? Sí tenían más creatividad para poner los apodos porque es una ficción. Ajá. Pero pues era esto lo hace convertirse en el líder de la mafia en Gotham. Ajá. Y llega a manejar pues toda la ciudad completamente, teniendo a las más grandes influencias con políticos de la sociedad. Ajá. E incluso llega a tener en algunos cómics, llega a tener una relación íntima con la familia Wayne, antes de que Bruce se convierta pues en Batman, obviamente. Por ser igual, por los de la sociedad, la high class, estaban con los Wayne también. Exactamente. Okay. O sea, se codeaban, los Falcone era estar pegado con la familia Wayne. Entonces Carmine está basado, de hecho, en el personaje que interpreta Marlon Brando, Don Vito Corleone, en la trilogía El Padrino. Su nombre hace alusión a las películas, ya que una de las familias criminales se llaman los Falcone. Una de las familias criminales de El Padrino es los Falcone. Lo busqué y creo que es como muy... bueno, una sí. Sí, no es de las principales. No es de las 5 familias, no, sí. Es así, es lo que te iba a decir, no, sí. Porque incluso lo googleé y sí fue como que no salió nada, pero ¿cómo se llama? Lo mencionan así. Si no, ahí lo pongo, pero sí hay un Falcone, sí. Entonces, ok. El personaje pues se convertiría obviamente en un personaje recurrente en las historias del Caballero de la Noche. Ajá. Teniendo la más fresca, y digo la más fresca porque acaba de salir una película animada que es del cómic Batman The Long Halloween, largo Halloween, sí, muy muy buena. Y de hecho este cómic es en el que está basada la película de The Dark Knight de Christopher Nolan, al menos en el origen de Dos Caras. Si te fijas cómo empiezan a los criminales y que Harvey Dent es como este prosecutor, muy buen pedo, y termina pues deschavetándose por el crimen. Entonces Nolan toma inspiración de ese origen de Dos Caras para The Dark Knight, basado en The Long Halloween. Además, el personaje como tal de Falcone aparece en Batman Begins. Tiene es cuando el Scarecrow llega y le enseña la máscara y se vuelve loco, porque de hecho Batman en una de las primeras escenas que sale como Batman, que es cuando dice el icónico I'm Batman, y que agarra a Falcone. Falcone empieza a fingir que está demente porque vio a Batman para que lo dejen ir. Llega el espantapájaros, le avienta el gas y queda loco. Entonces siento que pudieron haber hecho más con el personaje, pero está interesante que lo hayan metido en lo que se menciona de la trilogía de Nolan. Carmine tiene en la cara unas cicatrices que fueron causadas por Catwoman. Estas cicatrices hacen alusión a las cicatrices que lleva el reconocido Alphonse Scarface Capone. Sí, man. Y bueno, la verdad es que es muy notable cómo el personaje tuvo impacto en los cómics y cómo como mencionaba, se volvió un personaje importante y recurrente en todos los cómics de Batman, porque creo que aterriza mucho además de todos los villanos que existen en el mundo de Batman, pues es un villano que no se esconde, o sea, que no tiene un traje, ¿no? Que no es este villano vestido, es un mafioso como tal. Y es el líder de la familia más poderosa de mafiosos en Gotham. Entonces eso está muy interesante porque ya es más como apegado a la realidad. Y pues obviamente este personaje es importante porque pues el que lo escribe es Frank Miller, y Frank Miller nos ha regalado historias épicas como lo son Batman, el Caballero de la Noche Regresa, cómic en el que está basado un poco Batman v Superman. Hay una pelea entre Batman y Superman, muy buena, si no la han visto, hay una película animada de El Caballero de la Noche Regresa, es buenísima. Y además pues tenemos, ha escrito por ejemplo 300 y Sin City. Entonces, con razón, güey. Yo dije, conozco de otras cosas, sí, güey. Esas novelas gráficas, güey. Es pesado para eso.
Y pues eso es lo que te traje esta Está vez. chingón. ¿Va? Sí, conocí a Falcone, o sea, y dije, a huevo, es la Sí, mafia. la neta. Es esa mafia. Está chido. No sabía que estaba basado en Don Vito Corleone y creo que se me hizo interesante. Es que, ¿sabes qué? Yo, como tengo más acercamiento con las películas, por así decirlo, Ajá. en la película no, güey. De Sí, hecho, no, el actor no sé se si no ve- se se parece ve nada. todo pirata. Sí. Ah, de hecho, aquí te tengo una imagen que es de el Sí, primer... pues es el güey, tal Sí. cual. O sea, trae hasta la florecita. Ajá, el del primer... bonito, sí. Este es en Batman año 1, que es la primera vez que aparece Sí, dibujado. güey, está perro. Sí, y si te fijas también ahí tiene la cicatriz hecha por Catwoman. Ah, ¿de veras? A Sí. huevo. Sí. Está chingón, güey. Sí, está chido. A toda madre. Buen dato. Sí. Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias otra vez, Esaú, por estar a aquí. ti y a todos que nos escucharon, ojalá les haya gustado. Sí. Una historia un poquito más heavy, Sanguinaria. pero la neta creo que está Pues chido. es la realidad de Tal lo que cual. vamos a estar viendo. Sí, entonces, pues igual que nos sigan en todas las redes. Estamos como Historias de la Mafia en todas las redes: Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. También, para que nos sigan ahí en todas las redes y pues si les late que nos recomienden y si no, de todos modos que También nos recomiendan. Si pasan un mal rato, para que sus amigos pasen un mal rato también. Ajá. No se queden Pasen la solos. desgracia. Ajá. Pues ya está. Muchas gracias. Yo soy Bernardo Ortiz con... Esaú Hernández. Y esto fue Historias de la Mafia, donde la cosa nostra Es es contarla. contarla. Muchas gracias. Bye.